Bueno, aquí tenemos un ejercicio de micro del año 2006, de febrero. Es el típico ejercicio de demanda y oferta teórico. Es decir, nos dan una situación, nos dicen las hamburguesas de pollo están en equilibrio y de pronto se declara una gripe aviar que hace que tengamos que sacrificar muchas gallinas. A partir de ahí nos preguntan, por otro lado, genera desconfianza en los consumidores, etcétera, ¿no? ¿Qué consecuencias tendrá sobre el precio y la cantidad? Bueno, pues vamos a intentar resolverlo. Vale, aquí tenemos representado el equilibrio en el mercado del pollo. Primero vamos a explicar un poco lo de la demanda y la oferta. Bueno, la cantidad demandada X de un producto depende, es una función que depende del precio del propio bien, del precio de otros bienes, un bien Z, un bien Y, depende de la renta del individuo y depende de los gustos del individuo. Bien, del precio de X depende de manera negativa, es decir, si el precio sube, la cantidad demandada disminuirá. Si Z resulta ser un bien complementario, es decir, un bien que se consume conjuntamente con el bien que estamos analizando, si el precio de un complementario aumenta, podremos comprar menos de ese bien complementario, con lo que también compraremos menos de nuestro bien que estemos estudiando. Por lo tanto, si el precio de un complementario aumenta, la cantidad de nuestro bien disminuirá. Por lo tanto, es una relación inversa, negativa. Suponiendo que el bien Y sea un bien sustitutivo, es decir, que sea capaz de sustituir a nuestro bien, en este caso son hamburguesas de pollo, podrían ser hamburguesas de ternera, pues resulta que si el precio de un bien sustitutivo aumenta, siempre vamos a pensar en aumentos, si aumenta el precio de un bien sustitutivo, sustituiremos ese bien por el bien que estamos estudiando nosotros. Es decir, que si aumenta el precio, la cantidad demandada de nuestro bien también aumentará porque pasaremos a consumir nuestro bien. Es decir, es una relación positiva. Con la renta tenemos dos opciones, que el bien sea normal o que el bien sea inferior. Si el bien es normal y tenemos más renta, consumiremos más de ese bien, por lo tanto será una relación positiva, y si resulta ser inferior, resultará que la relación será negativa. Eso lo analizamos con una cosa que se llama la elasticidad cruzada. Hacemos unas derivadas y si la derivada es positiva, pues resulta que es un bien normal y si es negativa, pues es un bien inferior. Y los gustos, pues si se pone de moda, pues resulta que nos gustará más, así que consumiremos más, así que la relación sería positiva. Los gustos es una cosa un poco subgéneres para analizar. Bien, eso en cuanto a la demanda. En cuanto a la oferta, la cantidad ofrecida de un bien es una función que depende del precio del propio bien. Cuanto mayor sea el precio, pues más querremos vender, y depende del precio del trabajo, del precio de las materias primas, del precio del capital. De esos tres depende negativamente. Si tengo que pagar más, pues resultará que el producto tendré que venderlo a cada precio, a cada precio podré ofrecer menos cantidad. Por lo tanto, esto es una relación inversa. Depende de la tecnología. Si la tecnología mejora, evidentemente positivo, y depende de las expectativas, que es algo parecido a los gustos, que también es positivo. Si las expectativas mejoran, fabricaré más, venderé más o intentaré vender más. Bien. Una vez que hemos analizado esto, resulta que a nuestros pollos lo que les ha pasado es que, por un lado, tenemos mucha menos cantidad de pollo, hemos tenido que sacrificar pollo, así que, por un lado, nuestra oferta se va a desplazar, vamos a poder ofrecer a cada precio menos cantidad. Es decir, a este precio peso cero ofreceremos solo esta cantidad en vez de esta, y eso pasará para todos los precios. Por lo tanto, nuestra oferta se va a desplazar hacia arriba. Eso hará que, por un lado, aumenten los precios y disminuyan las cantidades. Pero es que simultáneamente pasa otra cosa, y es que resulta que a la gente no le gusta tanto el pollo porque bueno, eso de que estén enfermos tampoco es que sea muy saludable. Eso hace que la demanda de pollo, por la vía de los gustos, disminuya. Por lo tanto, la demanda se va a desplazar también hacia abajo. Aquí tenemos tres posibles situaciones. Una primera posible situación sería esta, en la que tendríamos la demanda 1. Bien, con esa demanda 1, con la demanda 1, resulta que la situación va a quedar así. Va a aumentar el precio respecto al precio inicial, pero va a disminuir la cantidad respecto a la cantidad inicial. Hay un aumento de precio y una reducción de la cantidad. Bueno, pues en esta situación lo que sucede con los ingresos totales pues no se sabe. Dependerá de la elasticidad. Si estamos en una situación de elasticidad inelástica, hay que recordar que la elasticidad nos dice la variación, la
elasticidad-precio es la variación porcentual de la cantidad partido de la variación porcentual del precio con un menos delante. Bien, pues si estamos en una situación inelástica, la caída de la elástica es menor que 1, la caída de la cantidad es menor que la subida de precio, por lo tanto los ingresos totales aumentarían. Un aumento porcentual del precio será mayor que la bajada porcentual de la cantidad para que salga menos de 1, por lo tanto los ingresos totales en esta situación aumentarían. Si estamos en una situación unitaria, de elasticidad unitaria, en este punto que sea unitaria, pues resultará que la subida porcentual del precio es exactamente igual que la bajada porcentual de la cantidad, por lo tanto los ingresos totales se mantendrán constantes. Y si es elástica, es decir, si es mayor que 1 la elasticidad, pues la subida porcentual del precio será más pequeña que la bajada porcentual de la cantidad. Esto tiene que ser más grande, esto tiene que ser más grande, para que al dividir me salga más de 1. Eso hará que, por ejemplo, estaríamos hablando de una subida de precios del 2, pero una bajada de la cantidad del 8. Entonces 8 entre 2, 4, tendríamos una elasticidad de 4, mayor que 1, por lo tanto los ingresos totales disminuirán. Bueno, ya hemos razonado lo que pasa con la demanda 1. ¿Qué pasaría si la situación de la demanda fuese como una demanda como esta? Como una demanda de 2. Bueno, pues si resulta que estamos ante la situación de la demanda 2, lo que tenemos es que con respecto a lo inicial, el precio se mantiene, el precio es el mismo que el inicial, pero la cantidad disminuye. Aquí no hay duda. Si yo vendo menos, pero lo vendo al mismo precio, los ingresos totales está claro que tienen que disminuir. Y ya por último, la situación 3, demanda 3, en el que el precio disminuye y la cantidad también disminuye. Bien, en el caso de la demanda 3, lo que acabo de decir, el precio disminuye por debajo del precio inicial, el precio inicial era peso 0 y ahora va a ser este precio que es más bajo, y la cantidad disminuye y además disminuye una barbaridad, lo que hace que los ingresos totales disminuyan. Bueno, y con esto hemos razonado verbalmente y gráficamente una situación de demanda con doble movimiento.